Buen día a todos. Hoy el primer disertante va a ser Marcelo Semería. Él es ingeniero en electrónica especializado en telecomunicaciones. Trabajó en desarrollo de redes de comunicaciones y sistemas profesionales de video. En docencia y actualmente desempeña áreas de hardware y software y de seguridad informática en la aplicación de inteligencia artificial y machine learning. La inteligencia artificial dejó de ser un sueño para transformarse en realidad y posiblemente en preocupaciones de quienes proyectan el futuro de la ciencia y por lo tanto de todos nosotros. Sus posibilidades junto a otras tecnologías, como la nanotecnología, nos dan una imagen de un mundo casi imposible de visualizar, con enormes beneficios pero también riesgos mayores de los que conocemos hasta ahora. En esta charla se revisarán los caminos de la inteligencia artificial, sus posibles futuros, los que son favorables y los que no. Marcelo ahora nos va a presentar inteligencia artificial, qué se puede esperar y qué nos para los próximos años. Hola. Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar. ¿Me escuchan todos en el fondo? Bueno, empiezo diciendo que estoy enormemente contento de estar acá y más enormemente contento por conversar de un tema que me apasiona, que es la inteligencia artificial. La idea mía es dar un panorama general de dónde estamos, cómo llegamos y lo que se puede esperar sobre inteligencia artificial. Es un campo enorme que va a cambiar nuestra forma de vivir seguramente en años no demasiado remotos. Seguramente ustedes lo van a poder ver, cambios gigantescos. Esos cambios pueden ir en varios sentidos. Pueden ser cambios que lleven a que vivamos casi en un paraíso, como cambios que no sean tan buenos. Vamos a hacer un recorrido de cómo es. Yo les pido por favor que cualquier cosa que vean, que quieren preguntar, me interrumpan, les acerco el micrófono, me preguntan. Si ven alguna cosa que no les gusta, que les parece mal, mejor todavía, porque con las contradicciones es como se aprende. De hecho, cuando trabajamos en la inteligencia artificial, generamos agentes, a la gente se le agrega un generador de problemas, o sea, una entidad que cause problemas, que cause una disrupción en la comodidad. Ese problema, justamente, es lo que ayuda a crecer. Así que les pido, por favor, que cada vez que haya algo que no les guste, no se lo callen, que me lo digan directamente, que eso va a ser una ayuda para todos. Bueno, vamos a empezar. Mejor vamos a usar la tecnología. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Para hablar de inteligencia artificial es bueno de entrada que sepamos qué es la inteligencia. Y la definición plana, lisa y llana a lo mejor nos cae chocante. Así que vamos a intentar llegar entre todos a la definición de la misma forma que se llega a la inteligencia artificial. O sea, comparando con muchos datos, obtenemos muchos datos distintos y buscamos similitudes y de ellos sacamos una conclusión. Aquí tenemos personas, distintas edades, distintos lugares, alturas, pesos, tamaños, seguramente pensamientos distintos, pero todos ellos, por definición, tienen inteligencia. Digo por definición, puesto que nosotros mismos dijimos que somos inteligentes. O sea, nosotros somos inteligentes y a partir de ahí vamos a encontrar qué significa ser inteligente. Con este razonamiento se llegó a varias conclusiones, que después cambiaron un poquito porque se vio que también son inteligentes los animales. Nadie duda que el chimpancé, que lo vemos ahí pensando a ver si está de acuerdo o no, es inteligente, el delfín es inteligente, el elefante, recuerda, el caballo. La más inteligente de todas que vemos ahí es mi perrita Sol, que está ahí, que a la mañana se queda durmiendo mientras yo voy a trabajar, o sea, es muy inteligente. Es decir, son muy inteligentes. Son más inteligentes, menos inteligentes. Habría que encontrar un mecanismo para medir inteligencia, que es lo que vamos a intentar también hacer. Y hasta ahora está todo muy lindo, hasta que aparece esto. ¿Es inteligente un mecanismo cibernético? Vean que aquí no es simplemente otro ser más que vive en la Tierra, sino es un organismo creado, que no es biológico, que fue creado por nosotros, que tiene normas. Y la pregunta sería, ¿es inteligente o no? ¿O va a llegar a ser inteligente en algún momento? Y si llega a ser inteligente, ¿nos puede traer problemas? ¿Nos va a ayudar o qué va a pasar? Eso en general es el resumen de la charla que espero tener con ustedes ahora y que espero que después, o con preguntas, o durante la charla me interrumpan y me hagan... bueno, ahí tenemos un problema que ya no lo puedo manejar yo. Me está diciendo que hay un corte de energía en el... Bueno,
La máquina es inteligente, se dio cuenta que se va a cortar y generó una alerta. Perfecto. Bueno, entonces, ya quedó más o menos previsto qué es lo que queremos hacer. Queremos averiguar, de algún modo, si un mecanismo que no es biológico puede llegar a ser inteligente. Empecemos viéndolo, o sea, empecemos viendo qué pasa en la naturaleza. Están los tigres, que tienen fuerza, tienen dientes, Nadie se le ocurriría enfrentarse a un tigre. Nadie se le ocurriría pelearse con un oso, con el poder que tiene, las garras, los dientes. O sea, salvo una película que vi hace poco, que no me acuerdo ahora quién era, que se peleó con un oso y sobrevivió. Salvo eso, yo no me atrevería. Un rinoceronte enorme, 15 puede andar adelante. Sin embargo, el hombre en su momento, sin nada, con las manos peladas, al principio, dijo, no, aquí mando yo. ¿Y cuál era el diferencial que tenía? ¿Qué lo diferenciaba al hombre de todos los demás animales tan poderosos? La inteligencia. Esa inteligencia hizo de que lo viéramos ahí diciendo, vengan, que los estoy esperando. Aquí estoy yo, puedo ponerme a todos ustedes y puedo dominarlos porque tengo inteligencia. Pero ¿qué pasó? Vean la foto del hombre. Es la misma foto que está ahora. Ahora ya no se pelea, ya no compite con un animal, compiten con supercomputadoras. Y la cara que antes parecía decir, vengan, estoy esperándolos, yo puedo, ahora parece decir, oh no, ¿qué me pasó? ¿Por qué apareció esto? Vean que en muchas veces que lo pregunté, mucha gente ve, cuando le pongo una imagen o le pongo otra, que la cara dice algo distinto. En un principio decía, estoy dispuesto a aceptar cualquier desafío. Y ahora dice, oh no, justo que llegué arriba de todo, vi una computadora y me quiere sacar. Es decir, adentro nuestro está el temor de que nos superen. ¿Y por qué? Porque hasta ahora, ¿cómo fuimos superando a los demás animales? ¿Cómo fuimos superando todo lo que se nos presentó? Por la inteligencia. Estábamos arriba de todo con inteligencia. Pero parecería que pronto va a surgir algo nuevo que tiene más inteligencia que nosotros y nos ubica en un plano que no lo conocemos, un plano que nos complica la vida. Bueno, vamos a ver cómo podemos ir desarrollando eso. Es bueno ir viendo qué piensa la gente sobre el tema. Esto es una encuesta hecha a personas no técnicas, personas que no trabajan en el área, en general, hecho en la calle, digamos, principalmente, en Latinoamérica. Y la respuesta principal fue que la inteligencia artificial ayuda, que permite avanzar, y eso es cierto, permite avanzar, permite tener muchas más posibilidades, tener muchas más comodidades. Otra parte, que es la parte en rojo, dice que la inteligencia humana siempre va a ser superior. ¿Por qué? Porque es humana. Bueno, está bien. Y una partecita dice que artificial no es inteligencia. Eso es más o menos la idea general. Vean que el panorama general nos dice que la inteligencia artificial es aceptada, porque no sirve. Es aceptada y no se le teme. No hubo una cantidad significativa de gente que dijese que era peligrosa. No hubo una cantidad significativa de gente tomada al azar que dijera que le tiene miedo a que los robots le quiten el trabajo, más allá que, bueno, que una empresa contrate máquinas y tengan que cambiar de tarea. O sea, no hay un miedo a la inteligencia artificial. Si en cambio esto mismo se le hace a gente que trabaja en el tema o a científicos, la cosa cambia radicalmente, como vamos a ver después. La inteligencia artificial, en algunos casos se piensa que va a ser el último invento que la humanidad hizo, porque de ahí en más los inventos van a ser hechos todos por las máquinas. Y con esto, en conocimiento, tenemos que empezar a ver cómo llegamos. Hasta ahora es la presentación de lo que vamos a hablar. No sé si a ustedes les gustaría que se enfoque de una forma distinta o más datos. Yo los escucho en el momento que quieran, escucho sus preguntas o sus sugerencias. Y para saber cómo se llegó, hay que ir para atrás, hay que retroceder en el tiempo, hay que retroceder un tiempo, aunque tal vez no tanto, aquí ya retrocedimos demasiado, aquí nos fuimos a la formación de la Tierra. No retrocedamos tantos, vamos a la época de los dinosaurios. Ahora que lo veo, el dinosaurio que está ahí es parecido al que está en la puerta de entrada. En esa época los dinosaurios dominaban el mundo. En esa época no había nada más que dinosaurios y nada más podía haber, puesto que con la fortaleza que tenían, la fuerza que tenían, ningún otro organismo podía sobrevivir. O sea, ahí no podía haber nada más que ellos. Hasta que
del cielo vino algo. Del cielo vino un meteorito, junto con otros problemas que hubo, pero bueno, a lo mejor el determinante fue el meteorito que cayó, generó un invierno en la Tierra, generó que no hubiera sol, generó que las plantas murieran, los animales vegetarianos que comían plantas murieron, los dinosaurios que comían animales murieron. Dejó la Tierra tranquila, sin esos monstruos, vacía. La Tierra entonces pudo empezar a generar otras formas de vida. Y ahí empezó a aparecer ese ratoncito que vemos arriba. Ese ratoncito que vemos arriba es un mamífero mucho más chiquito, como una rata grande, según parecería, ¿no? Que de ahí evolucionamos todos. Si ustedes lo miran bien, a lo mejor capaz que encuentren algún pariente parecido, pero de ahí evolucionamos todos surgimos de ahí. ¿Qué ventaja tiene ese pequeño animalito con respecto al dinosaurio? El dinosaurio fuerte, enorme, puede destruir cualquier cosa. Este pequeño animalito tenía en el cerebro el neocórtex arriba. Por el momento, al principio, tímidamente, ese neocórtex que vemos ahí arriba, a ver si puedo. No puedo, esto es más que yo. Ahí está. El neocórtex que está ahí arriba permite que este animalito piense, razone, diga un pensamiento rudimentario. Si por este lado me choco con una pared, puedo dar vueltas. Si siempre que me persiguió tal animal pude escaparme por acá, me voy a escapar por acá. Y eso hizo que el animalito tuviera una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva hizo que viviera más. Vivía más, tenía más crías. Era muy posible que las crías heredaran su neocórtex. Y era posible entonces que todo fuera evolucionando. A lo mejor aquellos que trabajan en algoritmos genéticos le vean un parecido a esto, al algoritmo genético. El algoritmo genético justamente trabaja con eso, con generar soluciones y procrearlas. En definitiva, descendemos de ese animalito. Evolucionó a chimpancés, los monos fueron evolucionando, hasta llegar a nosotros. Cada evolución, cada paso que dimos evolutivos, dominamos el paso anterior. Indudablemente, el hombre domina a los simios. De hecho, los tienen zoológicos y los simios dependen del hombre. Ese es un punto que es importante recordar, porque si la siguiente evolución es una inteligencia artificial superior a la del hombre, una superinteligencia, vamos a depender de ella en principio si seguimos con el mismo relato. O sea, tenemos que tener cuidado, estamos generando algo que nos va a dominar. Una primera idea sería, bueno, no lo hacemos, es imposible. Una vez que uno empieza a descubrir algo, es imposible retroceder. Hay que buscar soluciones que eviten una salida equivocada. Pero por ahora vemos de que históricamente se dio que la inteligencia domina siempre a lo que está anterior a ella. Aquí lo tenemos. Si el robot o la inteligencia artificial es una nueva circunstancia evolutiva, significa que nos va a dominar. Nos va a dominar, vamos a tener que obedecerle, en principio seguramente nos va a ayudar, pero uno puede plantearse los más distintos panoramas de ciencia ficción. Uno puede guiarse por lo que dijo Asimov, por ejemplo, y ver un futuro en que los robots nos ayudan, nos cuidan, nos miman, o plantearse un futuro de Terminator en el cual vienen a destruirnos. Hay soluciones intermedias, obviamente, esas son películas, pero es bueno tenerlas presentes como posibles consecuencias. Entonces, la inteligencia artificial sería una evolución no biológica de la inteligencia humana. ¿La podemos parar? No, ya está. O sea, esto va a seguir, es imposible detener una investigación en inteligencia artificial. ¿Por qué es imposible? Porque el país que la consiga va a tener ventaja sobre los demás. Entonces, nadie quiere quedarse atrás. Todos los países que están compitiendo van a querer tener una ventaja diferencial con respecto a otros, y la investigación va a seguir y cada vez sigue más, y cada vez está más avanzada. Y, por supuesto, toman en cuenta los peligros. De hecho, una empresa enorme, Google, está pensando cómo hacer un sistema para impedir que los sistemas cibernéticos nos dominen. Hizo todo un desarrollo que lo considero extremadamente interesante, pero estamos intentando evitar que nos domine una inteligencia mayor que la nuestra. ¿Podemos hacerlo? Vayan a saber. Y estamos hablando de inteligencia y tenemos que empezar a preguntarnos qué es la inteligencia. La inteligencia
es algo que tenemos en común nosotros, en a lo mejor menor grado los animales. O sea, ¿qué sería inteligencia? ¿A alguno se le ocurre una idea de qué podría ser inteligencia? Cualquiera, cuando dicen, esta persona es inteligente, ¿qué es? ¿Cómo? Eso está muy bueno. O sea, él dice que tiene posibilidad de interpretar circunstancias, interpretar a lo mejor el entorno y tomar una resolución en base a lo que ve y a lo que interpreta. ¿Hay otra definición que pueda adaptarse? ¿Qué hace Perdón, no me puedo acercar para allá. ¿Qué hace razonamiento lógico? Perdón. ¿Qué hace un razonamiento lógico? Esa es otra inteligencia. ¿Qué otra posibilidad? Puede tomar decisiones. Perfecto. ¿Otra? La capacidad de adaptarse. Yo creo que ustedes vieron el PowerPoint que yo estaba por hacer, porque justamente todo lo que dijeron, exactamente todo, es lo que voy a comentar ahora. O sea, la inteligencia en principio podría pensarse como la elección del mejor camino para llegar a un objetivo. Eso lo dijo alguien por ahí, que tengo muchas alternativas, elijo la mejor. Pero no solamente eso, que le elijo la mejor, decido elegir la mejor. O sea, libremente elijo la mejor porque yo quiero. Cuando elijo la mejor, elijo adaptándome al medio ambiente, o si no me puedo adaptar yo, por ejemplo, a veces uno se adapta al medio ambiente para vivir mejor, pero lo que es bueno, uno adapta al medio ambiente a uno. De hecho, cambia el medio ambiente generando casas, generando viviendas para que uno viva mejor. Todas las respuestas que dijeron, había por ahí que no me acuerdo cuál era, pero que también es la que habíamos previsto. Es decir, la inteligencia entonces lo que consigue es presentarse de varias maneras. Hay inteligencia musical, o sea, un músico bueno es inteligente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición que vimos, usa su talento para conseguir un objetivo, que es tocar música, generar música agradable a los demás. Un matemático, esa es la forma más tradicional de la inteligencia lógica que mencionó alguien por ahí, es la inteligencia que uno piensa cuando dice inteligente. Inteligente, Albert Einstein. Inteligente, no sé, algún científico, Bohr. ¿Por qué? Porque trabaja con ciencias, porque maneja matemáticas. Es cierto, la matemática bien manejada indica inteligencia, pero también indica inteligencia el deporte, o sea, es otro tipo de inteligencia que maneja el cuerpo, inteligencia corporal. Un político es inteligente porque consigue mover multitudes, mover voluntades a lo que él quiere. Vean que si usamos la definición que dijimos, que es conseguir un objetivo, todo aquello que nos lleve a conseguir un objetivo son soluciones inteligentes. O sea, cuando conseguimos un objetivo es inteligente. Eso nos lleva a pensar a lo mejor que una máquina de escribir es inteligente, porque escribe un texto. No, inteligente es el que la creó, porque ahí faltaría agregar algo que también dijeron, que es la voluntad de hacerlo. O sea, conseguir un objetivo con la voluntad de conseguirlo. Eso hace de que generemos gente inteligente. Nos vendría ahora a ver cómo hacemos para conseguir que una máquina haga eso, cómo hacemos para que una computadora, imaginemos por ejemplo el control del tiempo. Imaginemos por ejemplo una computadora que tiene un software que uno le pone los datos de la temperatura, de los vientos, de la humedad, de la locación, de todo, y dice, mañana va a haber un día lindo de sol. ¿Es inteligente? No, no es inteligente. ¿Por qué? El inteligente es el programador, el inteligente es el meteorólogo que hizo el sistema experto, que le dio los datos. ¿Cómo haríamos entonces? ¿A uno se le ocurre cómo podríamos conseguir un mecanismo inteligente que solo decida o piense lo que va a pasar? ¿Cómo podríamos generar algo inteligente que no haga falta que uno lo programe diciéndole haga esto, sino que solo lo haga, que sepa más que el programador? ¿Es posible o no es posible generar un software que sepa más que el programador? El Machine Learning. El Machine Learning es una forma con la que se consigue que una máquina aprenda. ¿Qué es Machine Learning? Otra persona. ¿Qué es Machine Learning? ¿Cómo?
entrenar una máquina. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del clima, no se le dice a la máquina que sume temperatura, la multiplique por 2, le resta humedad y diga si llueve o no llueve. Lo que se hace que es, se le da montones de datos, cantidades de datos del clima, del lugar, de la posición, de los vientos, de todo lo que haga falta, y se le dice qué pasó ese día. Y así durante mucho tiempo, durante un tiempo. Poco a poco la máquina saca conclusiones, aprende, y de ahí en más la máquina sola se entrena solita, sin que nadie le diga nada, sobre qué es lo que va a pasar. Vean que eso es como aprende un bebé. Un bebé no le estamos enseñando todo, el bebé aprende con lo que hace. El bebé se mueve así y ve que se mueve, agarra una cosa, ve que se cae, empuja algo, ve que se mueve. O sea, el bebé aprende con lo que hace y de poco a poco va entrenando. El caso de este bot que puso Microsoft, creo que fue, que lo puso un día únicamente, que aprendió rápidamente, aprendió a comportarse mal, digamos, lo conoce el Robotai, nos demuestra que también la cosa puede ir por el mal camino. Vean que ese robot era únicamente un software que hablaba, pero si ese además de hablar tuviera posibilidades para actuar, se hubiese convertido en un problema. Hay armas inteligentes, hay ya hechas armas que deciden atacar en base a conclusiones propias, no en base a lo que le mandan, sino en base a conclusiones propias. Ven algo, ven que no está de acuerdo y actúan. Eso ya sería un poco más peligroso. ¿Pero a qué queremos llegar? Llegamos que hay mucha inteligencia, más o menos tenemos una idea ya de qué es inteligencia, tenemos idea de que puede haber distintas variedades. Esto es lo que hablamos, el concepto básico es esto. Uno tiene un objetivo, dinero, amor, ese es el objetivo mío, tener un post 911 que me encanta, tener éxito en el trabajo, pero todos esos éxitos no sirven si no se los decide libremente. Uno tiene que decidir libremente tener esos logros. Si uno decide hacerlo y lo consigue, con la definición que tenemos, es inteligente. Y va a haber imágenes también que nos van a asustar. O sea, supongamos que conseguimos que haya mecanismos inteligentes, conseguimos que computadoras decidan, piensen, los alimentamos con todos los datos que hay, estilo los libros de ciencia ficción, y nos van a dar ayudas. Pero hay imágenes que nos pueden empezar a asustar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la evolución de la inteligencia de una computadora. Llevaría un tiempo definir esta curva a qué se llama inteligencia. No es exactamente lo que estamos hablando, pero la comparación sirve. Vean que ya se alcanzó la inteligencia de un insecto, que parecería muy tonto. Un insecto, el insecto tiene inteligencia, sobrevive, o sea, logra el objetivo de él, que es tener familia, sobrevivir, tener cría, es propagarse, o sea, logra el objetivo, o sea, es inteligente. No demasiado tiempo, ya ahora aproximadamente, se va a conseguir alcanzar la inteligencia de un ratón. Un ratón es bastante inteligente, de hecho hay algunos que resuelven laberintos, o sea, un ratón no es una pavada. Y pronto, en no demasiado tiempo, se va a alcanzar la inteligencia de un cerebro humano. Y de ahí en más la cosa va a empezar a evolucionar mucho más rápido. Una vez que tengamos máquinas inteligentes como un hombre, esas máquinas van a poder diseñar otras, se va a escapar a nuestro control. Y va a llegar el momento que no solo van a ser más inteligentes que nosotros, van a ser más inteligentes que todos nosotros. Y más o menos dentro de 50 o 60 años, las máquinas van a ser más inteligentes que todo el conjunto de nosotros. O sea, la idea es que habría que poner un control para ver qué pasa. Es decir, la inteligencia artificial va a ser inteligente. Queremos que sea porque lo estamos haciendo. Pero eso nos puede llevar también a algún problema que intentaremos ver ahora cómo habría que enfocar. Una cosa que no podemos permitir es una competencia. Una competencia con robot perdemos. O sea, perdemos en cuanto a fuerza, perdemos. En cuanto a velocidad de cálculo, perdemos. En cuanto a procesamiento, perdemos en prácticamente todo. O sea, no podemos competir directamente con ellos. ¿Qué nos queda? Y a lo mejor el arte, la música, los sentimientos, pero tampoco. Ya hay computadoras que pintan, hay computadoras que componen, no llegan al nivel humano todavía, pero digamos que fueron evolucionando muchísimo. Hay máquinas que hacen poesías,
que compitan con el hombre en cosas sencillas como el ajedrez. Vean que digo sencillas, sencillas para un gran maestro. Y la máquina ya lo pudo ganar hace ya montones de años. Le pudo ganar a Go, cosa que es bastante más complicado. Es decir, estamos perdiendo en prácticamente todo, perdiendo o ganando, porque estamos haciéndolo. Hasta ahora estamos ganando, hasta ahora el resultado, ¿qué es? Que nos están ayudando, que estamos progresando gracias a las computadoras, gracias a la inteligencia. Hasta ahora el resultado es fabuloso. La idea es que siga siendo fabuloso, que no se transforme de repente en algo que sea una mala historia. Robots que hacen autos hace mucho tiempo. Y aquí es bueno, digamos, el problema que tenemos acá es, bueno, que dejan sin trabajo a trabajadores. Bueno, son trabajadores que se van después a reubicar en otro lado. Pero, digamos, esto no parecería ser el peor de los escenarios, ni por mucho. Esto ya se complica más. Imaginemos de tener máquinas jefes. Las máquinas se dan cuenta que son más rápidas que nosotros, más fuertes. Nosotros trabajamos, se dan cuenta que no servimos y nos echan. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos si no nos dan lugar para estar? Bueno, y entonces hay que pensar, ¿cómo hacemos para evitar eso? ¿Cómo usar las ventajas? Yo sostengo que la inteligencia artificial es ventajosa. Estoy poniendo ahora simplemente las contras que se ponen habitualmente cuando uno piensa de los problemas que puede haber. Pero yo sostengo que es muy útil y que nos va a llevar a un futuro mucho mejor. Y para eso podemos ir viendo qué pasó antes con las preguntas, qué pasó con todo lo que se vino nuevo en su momento. Aquí tenemos el año 2000 visto en 1950. En 1950 se esperaba que se pudiera jugar, creo que es el cricket, abajo del océano, cosa que no se pudo, pero otras cosas sí. Vean la foto que está arriba, o sea, esta. Esto, bueno, puede ser una autopista elevada, o sea, esto no es tan distinto. Esto no hubo tubos que lleven trenes. Vean que esta forma no es, pero trenes magnéticos que corren elevados a la vía hay. Es decir, partes se pudieron conseguir, partes no se pudieron conseguir. Yo me acuerdo, porque soy mayor que todos ustedes, que cuando yo era chico, ahora, bueno, yo me acuerdo cuando yo era chico que se esperaba el 2000. El 2000 quedó siempre lejano. El 2000 siempre era una cosa muy, muy lejana. Esa cosa muy, muy lejana hizo de que el I2K, no sé si alguno se acuerda del famoso I2K, fuera un problema hasta 5 años antes. Nadie esperaba que llegara el 2000 y llegó. Bueno, yo en el 2000, cuando era chico, me decían, vas a ir a la luna de vacaciones, tenés autos voladores, te podés poner una especie de jet en la espalda para ir volando. O sea, el 2000 se lo veía como una cosa increíblemente avanzada. De hecho, llegué al 2000, salí a la puerta, estaba lo mismo, el mismo auto viejo, lo mismo estaba. O sea, no hubo cambio alguno de repente, salvo Homero Simpson, que se mandó su macana con I2K y destruyó el mundo. Pero salvo eso, no pasó nada. Es decir, no todas las previsiones se cumplen. Por lo tanto, que uno empiece a hablar ahora de lo que va a pasar de aquí a 50 años, es útil porque permite protegernos, permite elaborar teorías, permite avanzar. De hecho, la ciencia avanza así. Avanza proponiendo algo, viendo después si sirve o no sirve. Otro ejemplo que siempre hay que tomarlo en cuenta es que, perdón, aquí pasó cualquier cosa. Otro ejemplo que siempre hay que tomar en cuenta es este. Cuando los ferrocarriles aparecieron, estamos hablando de, a ver, ¿cómo haría? ¿Este será? Bueno, me pueden ver otra vez a mí. Aquí estamos haciendo un repaso de todo lo que vimos, no porque me haya equivocado en la tecla, sino para que lo vean. Aquí estamos entonces en 1835, en 1830. En esa época estaban apareciendo los trenes estaban popularizándose. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí se decía de que el tren iba a ser el fin de la humanidad, porque iba muy rápido, iba tan rápido que el aire no iba a poder entrar en el cuerpo, porque el aire entra a 20 y tantos kilómetros por hora, el tren viajaba a 40, no iba a entrar el aire. Cuando pasáramos por un túnel, la diferencia de presión nos iba a reventar el cerebro, el traqueteo del tren iba a provocar ataques de nervios.
la posibilidad de un accidente iba a estar presente siempre en los viajeros e iba a provocar una inquietud que nos iba a matar. O sea, fueron desastres directamente. Desastres, además, no dichos solo por el público en general, dichos por médicos, por científicos. Es decir, se puede equivocar tanto la persona de la calle que no conoce el tema como la persona que trabaja. El tren iba... En lo que acertaron, sí, es que iba a contaminar, que la contaminación iba a ser un problema. Ahí acertaron. Es decir, las predicciones aciertan partes y no aciertan otras partes. Pero hay que hacerlas igual, porque eso lleva a protegernos de las cosas que pueden llegar a ocurrir. Y lo que me interesaría a mí es considerar la inteligencia artificial como una creación. Es decir, del mismo modo que creamos niños, creamos bebés, que les enseñamos, les educamos, les damos una conciencia social, del mismo modo habría que darle conciencia social a la inteligencia artificial. Esa teoría está aceptada por muchos. Mucha gente piensa que la solución sería darle conciencia social a la inteligencia artificial. Y los detractores de esos dicen que no hay nada más humano que una persona, y sin embargo hay personas criminales, hay personas que matan, hay personas que causan desastres. La inteligencia artificial entonces es una nueva mirada del mundo que nos puede llevar a niveles muy altos, pero también a problemas. ¿Cómo hacer para que esos problemas se eviten? A lo mejor encarándolo distinto. Vamos a ver esta otra forma, que es la que me gusta más a mí, de encararlo. Hay dos formas. Una que es una más o menos de fuerza, que es ponerle a los robots lo que se llama botón rojo. Se le pone un botón rojo, en lo que significa que ante un problema alguien decide que se desconecta, ¡pum!, se desconecta. Están trabajando, como les dije antes, muchas empresas muy grandes, Google entre ellas, hay papers que lo pueden buscar en internet. No son muy claros, al menos yo los leí y parte no me quedaron entendidos, pero eso se debe a mi incapacidad, no a que no estén claras. Y eso la gente que lo leyó dice que está muy bueno, que sirve, pero otros dicen que ¿cómo vamos a poder controlar una superinteligencia? Llamamos superinteligencia a la que es superior al hombre. Va a encontrar alguna forma astuta de bordearla, va a encontrar forma para evitarla. Y la otra forma que también está planteándose y que es mucho más interesante, a lo mejor más complicada, es un enfoque distinto. Es pensar que durante mucho tiempo los humanos estuvimos aislados unos de otros, aislados en países, en comunidades. Durante enorme cantidad de tiempo no había comunicación entre nosotros. Con los medios de transporte empezamos otra vez a estar unidos, podíamos comentar o las ideas empezaron a generarse, no ya individualmente, sino en forma global. Con la radio con la radio y la televisión creció porque había alguien que nos daba información, se generaba entonces una especie de idea global, idea de pensamiento colectivo. Eso siguió evolucionando. Bueno, con las redes sociales esto ya llega a un límite bastante bueno, en la cual no hace falta tener una radio, tener una televisión. Cualquiera puede expresar su idea, se da a conocer, otro la escucha, y aunque no nos demos cuenta, se va generando una conciencia colectiva. Esa conciencia colectiva es inteligencia colectiva. Es decir, somos mucho más inteligentes en conjunto que lo que somos individuales. No importa cuánto sepamos, podemos siempre recurrir a alguien. Y no es solamente recurrir preguntando, es recurrir para que nos den ideas, para que nos hagan pensar. Es decir, la interconexión que tenemos ahora es tan grande que se genera una sinergia entre las distintas personas, lo cual provoca que el comportamiento sea teóricamente más adecuado a lo que es bueno o a lo que queremos. ¿Cómo llevar eso a las computadoras? Nuevamente tenemos que ver los inventos que tenemos. Ustedes habrán visto seguramente cascos que permiten que personas con problemas de movilidad muevan cosas. O sea, hay unos que se ponen el casco, gente que no puede mover los brazos, un brazo robótico le alcanza una bebida, le alcanza una manzana. O sea, pensando simplemente puede escribirse un texto en una computadora. Pensando se puede mover algo. Es decir, no hace falta tocar algo, basta con pensar. Eso por un lado. Por otro lado, se encontraron ya sensores muy chiquititos que se pueden poner sobre la cabeza
que detecten las ondas cerebrales que significan algo y actúen sin necesidad de ponerse un casco. En algún momento, y se piensa que eso va a ser muy pronto, no más de 5 o 10 años, se van a poder inyectar transmisores en el cerebro que reciban esas ondas y las transmitan a una computadora, que puede ser la nube. Ya no me va a hacer falta entonces preguntar en Wikipedia cuál es el río más largo del mundo. Simplemente pensarlo, va a ir a la nube. Que prácticamente sin que me dé cuenta, sin necesidad de un esfuerzo de voluntad, mi cerebro está conectado con todos los demás. Es decir, se forma una inteligencia colectiva que por ser colectiva, por ser de muchos, es mayor que la de uno solo. O sea, estamos viendo otro aspecto de la superinteligencia. Ya no hay robots. Y esto sí es una evolución nuestra, es decir, estaríamos evolucionando nosotros mismos, no creando ajenos a nosotros una herramienta que se vuelve más inteligente que nosotros. Nos estaríamos haciendo, con la ayuda de la ciencia, más inteligentes nosotros mismos. Seríamos un paso más evolutivo, que no nos transformaría en esclavos o en súbditos de una máquina, sino que nos llevaría a dar un nuevo salto equivalente, seguramente equivalente, al del neocortes cuando apareció en su momento. Este punto a mí me gusta particularmente, por eso es el que estoy trabajando. Estamos haciendo investigaciones, obviamente no estamos implantando nada en el cerebro, pero sí haciendo investigaciones de cómo reacciona la gente cuando puede comunicarse mediante el pensamiento. Parece ridículo, pero se venden cascos. De hecho, uno se pone el casco y consigue mover punteros en la computadora. Y lo que estamos haciendo es ver si podemos tener algún tipo de comunicación, no ya de procesos, sino de ideas que permitan este otro camino a la inteligencia artificial que parece enormemente interesante. Y para concluir, lo que hago, antes de pasar a las preguntas, es: a aquellos que les guste, no les voy a pasar mi mail, que tengan interés en trabajar en algo así, me mandan un mail, me dicen y vemos qué es lo que se puede hacer. A mí el campo me resulta directamente apasionante y bueno, ya espero que a algunos de ustedes también les guste y podamos trabajar en eso. Este es mi mail, así que ya saben, aquel que quiera trabajar un poquito en eso, los estamos esperando. Y ahora lo que haríamos, creo que estoy con el tiempo justo me dijeron 40 minutos, es pasar a las preguntas que tengan. Si tienen algunas, me las dicen. Ahora te dejo el micrófono para que te escuchen todos. Buen día, Franco de Santiago del Estero. Le hago una pregunta. ¿La inteligencia es igual al razonamiento? Y si fuese igual al razonamiento, ¿creen así que todavía los robots van a dominar el mundo? Por el hecho de que he leído en un paper por ahí de que el hombre ha llegado a dominar el mundo, no por la inteligencia, sino por el razonamiento. Bueno, el razonamiento es una parte de la inteligencia. La inteligencia tiene varias partes. Una de ellas, que es la que uno primero asocia a la inteligencia, es justamente el razonamiento. Si ustedes ven una persona que razona bien, que ve que sabe conceptos claros, uy, qué inteligente que es. Pero esa no es la única definición de inteligencia. Imaginemos dos personas. Imaginemos una persona que se pasa el día estudiando, en el colegio es el mejor, en el colegio aprende siempre, sabe todo, o sea, razona bien. Esa persona seguramente la van a ver aislada en el colegio, la van a ver separada de los demás, la van a ver que se pasa todo el día estilo la serie de Big Bang Theory. Como habrán visto, veo mucha televisión. La serie lo ven medio aislados. Por otro lado, imaginemos una persona con muy pocos estudios, muy poca dedicación al estudio, pero una gran empatía con los demás. Esa empatía le permite comunicarse, esa empatía le permite aprovechar esa interconexión con la inteligencia de otros para poder progresar. Pasado un tiempo, es posible, no es seguro, pero es posible que esa persona con mayor empatía consiga mejores resultados que la otra. Y si definimos que la inteligencia, vean que siempre hace falta saber qué definimos, si definimos que la inteligencia es el logro de los objetivos, esa persona que no tiene ningún razonamiento lógico, pero sí tiene enorme empatía, esa va a ser mucho más inteligente que la otra, simplemente porque logra objetivos. Con respecto a que los robots dominen el mundo, en el camino que vamos, parecería que sí.
parecería de que si no hay algún cambio definitivo, en algún momento dominar el mundo es una cosa dramática. Lo que me refiero a ocupar cargos importantes. Por ejemplo, no va a haber a lo mejor pilotos que manejen aviones, va a haber sistemas automáticos, no va a haber choferes que manejen trenes, es decir, los cargos importantes se van a reemplazar por máquinas. De hecho, en la bolsa ya ahora, cuando uno tiene que decidir una inversión, la decide primero consultando a un sistema inteligente que le diga qué va a pasar, qué no va a pasar. Uno carga los datos y le hace caso al sistema inteligente porque es el que decide. O sea, inclusive la bolsa ya está manejada por sistemas autónomos. No estamos hablando de que dominen el mundo, que vengan y nos golpeen con un látigo. Estamos hablando de que las decisiones importantes van a ser tomadas por sistemas automáticos. ¿Alguien más? Sí. No sé quién, pero está más cerca. Hola, por un videojuego, ¿no?, que jugué, que se trata un poco de esto. Es probable que puedan, no sé si dominarnos, pero sí sacarnos, ¿no?, por el hecho de que se le den derechos como una persona. Porque, bueno, lo que plantea este videojuego es que si un robot, ¿no?, un organismo cibernético, es consciente de sí mismo, es inteligente, si puede ser considerada una persona ante la ley, ya que, por ejemplo, una gran empresa, una gran organización es considerada una persona jurídica y, sin embargo, no es algo que un ser que razone. Es probable que por ese lado puedan meterse, digamos, en nuestra vida cotidiana y que tarde o temprano terminen por sacarnos del medio. Bueno, antes que nada, quiero contarles mi idea sobre los videojuegos. Me parece fantástico. Es decir, el videojuego ayuda muchísimo a interrelacionarse. No es cierto que hace perder el tiempo. O sea, obviamente no se pasa en el día entero, pero el videojuego ayuda enormemente a comprender el medio ambiente y a comprender sistemas. Por otro lado, el problema de las personas legales. Imaginemos qué pasa si un avión manejado por un sistema automático provoca un accidente. ¿Quién es culpable? ¿Es culpable la empresa? ¿Es culpable el diseñador? Es decir, hay un problema legal con respecto a la culpabilidad de un sistema que tiene decisiones. Un problema legal. El problema legal siempre trae problemas importantes que se escapan un poquito. Si me decís si en algún momento van a ser consideradas personas, no tengo idea. Eso escapa a lo que yo sé. Eso habría que buscar algún abogado que maneje el tema. Por ahí, lo que no es tecnológico, ahí me cuesta mucho más y no me quiero arriesgar a decir una cosa que no conozco. ¿Qué tal? Sí, en términos de todo lo que sería en la inteligencia colectiva de la que hablabas, en la conexión con la nube, quería saber cuál sería el rol de la seguridad informática y de la privacidad en todo eso, en el sentido de que nadie se pueda meter en esa conexión y que nadie pueda escuchar los pensamientos de uno o esas cosas. El último punto que yo les había comentado, el de la inteligencia colectiva, me resulta fantástico. Y el problema es justamente el que el señor dijo. Es un problema serio, porque al nivel que está el estudio ahora, a los niveles que tenemos ahora, es tal vez más riesgoso que el otro enfoque, porque una inteligencia colectiva que nos dé información también puede influir en nosotros. Es decir, cualquier persona con la habilidad suficiente, o un país con la habilidad suficiente, podría darnos ideas que no son las nuestras, provocar catástrofes, provocar invasiones, provocar un ejército fanatizado que vaya a hacer algo. Todavía no hay seguridad, todavía esto no se implementó, está pensado para dentro de varios años. Si el tema seguridad no lo conozco que esté siendo estudiado con la profundidad que corresponde, pero es importantísimo porque los riesgos son más o tan grandes como los del otro estilo de inteligencia artificial. Y el otro estilo también es un riesgo, porque hay dos características que uno tiene que tomar en cuenta cuando ve inteligencia artificial. Una es generar inteligencia artificial, que ya es difícil. Y lo que es peor todavía, lo que es mucho más difícil, es hacerles entender, o sea, generar seguridad en la inteligencia artificial. Los dos puntos son vitales, la inteligencia y la seguridad de la inteligencia. El problema que tenemos también es que parece que la inteligencia va a aparecer antes que la seguridad de la inteligencia. Y eso va a ser un problema para la inteligencia colectiva y para la tradicional. Buen día. Primero le quería trucar que en 1950 las cosas que se hicieron, pero no como se trataba en 1950. No sé si me deseo explicar.
Y bueno, con eso quiero decirles que si pasa lo mismo con la inteligencia. Pensamos que lo está ayudando, pero parece que lo termine destruyendo. Como pasaba en 1950, como ese del que bajó en el agua, que estaban jugando. Antes se usaba tremendo traje, ahí se mostraron que solamente estaban con trajes normales. Se logró llegar al agua con trajes normales, con un tubo, ser totalmente ligeros. Eso es lo que quería explicarme. Correcto, lo que me dice es muy correcto. Es decir, uno obviamente no se puede adelantar al futuro teniendo los conocimientos que tiene ahora, lo que decís es muy correcto. Entonces, una solución sería, bueno, no pronostiquemos nada, no empecemos a ver qué pasa, no, hay que hacerlo, porque eso nos ayuda a proponernos metas y poder llegar. Lo que se proponía en el 50, tal cual como se lo proponía en el 50, no se hizo, pero sí tenés mucha razón, se consiguió de otra manera distinta y, en definitiva, la ciencia sigue aumentando de una forma bastante interesante con respecto a lo que se propone. Hay cosas que se llegan, cosas que no. Por ejemplo, para ir a los 50, yo me acuerdo que se decía de que en el 2000, hace 16 años, se iba ya a tener poder veranear en la Luna, cosa que evidentemente no se puede. O sea, sí va a hacer muchas cosas más. Simplemente ver videos de esa época son bastante interesantes. Pero igualmente hay que hacerlo, hay que proyectar para el futuro, para poder tener ideas que de 50 una sirve. Esa una que sirve, bueno, es la que nos va a dar las soluciones que queremos. Hola, buen día Marcelo, gracias por la charla. Lo que te quería preguntar es, con este tema de la integración que comentabas de la inteligencia en el ser humano, ¿cómo ves a los países en vía de desarrollo? Porque claramente países desarrollados tienen un approach bastante diferente a lo que es inteligencia artificial. Una pregunta podría ser, ¿cómo podemos encarar nosotros ese tema? Lo interesante de las tecnologías nuevas es que empiezan de cero, entonces podemos empezar a desarrollarla, podemos empezar a trabajar en ellas. La inteligencia artificial en forma de inteligencia colectiva requiere además de nanotecnología. La nanotecnología es fundamental para eso. Nanotecnología, no sé si la conocen todos, sería tecnología que trabaja a nivel atómico, es decir, un nano sería 10 a la menos 9, 10 átomos de hidrógeno puestos uno atrás de otro forman un nano. Nanotecnología nos permite trabajar directamente con átomos, moverlos. Es fantástico lo que se puede hacer, porque estaríamos ya trabajando con la estructura misma del universo. Uno podría, dado que todo está formado por átomos y uno lo puede mover, yo podría generar un poco de pan simplemente poniendo un ladrillo, se lo desarma en átomos y se lo arma otra vez. Hay tecnología para trabajar, de hecho, hace ya bastantes años se pueden mover átomos individuales. Nosotros acá no tenemos eso. Hay partes que podemos hacer, partes que no. Argentina tiene bastantes buenas posibilidades para trabajar en lo que es software. O sea, todo lo que es desarrollo de software está bien y está bastante avanzada. De hecho, se trabaja con otros países a un nivel equivalente. Desde ese punto de vista, por ahora podemos empezar a integrarnos. Los países, obviamente, con más presupuesto, con más infraestructura para investigación, siempre van a tener mayores ventajas. Los países que son líderes van cambiando siempre. Ustedes, si se fijan los papers hace 50 años eran franceses, eran ingleses, después fueron norteamericanos, japoneses, alemanes. Ahora, si van a buscar los papers, chinos. O sea, los chinos están en todos lados. Los países van cambiando. En algún momento nos va a tocar a nosotros y hay que estar preparados para eso. Es decir, un punto en el que podemos entrar y estamos entrando bien es en informática. Y bueno, por ahí se puede enfocar el tema. ¿Qué tal? Buen día. Quería hacer dos preguntas. Una es para confirmar si la inteligencia artificial se basa las decisiones en únicamente el acumulado de toda la información que tiene, y la otra es la inteligencia artificial en relación, o qué relación tiene con la intuición. La inteligencia artificial por ahora está trabajando fuertemente con grandes cantidades de datos, con Big Data,
Big Data sería la cantidad de datos que no se puede manejar por los medios estándar, enorme cantidad de datos que se juntan y se aprende analizando los datos, sacando conclusiones. O sea, esa sería la forma más tradicional de la inteligencia. O sea, conseguimos aprender cosas que no sabíamos en base a datos que tenemos pero que no podíamos encontrarlos. Es una mezcla de trabajo con base de datos, con minería de datos, con un montón de cosas pero con cantidades enormes de datos. Por otro lado, la parte de intuición, el trabajo con máquinas con respecto a todo lo que es intuición, arte, emociones, está bastante atrasado. O sea, hay máquinas que leen emociones, hay máquinas que saben emociones por cómo frunzo los ojos, cómo miro, entonces reaccionan ante mí de acuerdo a las emociones que tengo. Las primeras máquinas fueron creadas de ese estilo hace 20 años. ¿Qué hacían? Leían los párpados, leían los ojos y según como estuviera mirando, contestaban de una forma u otra. Eso no era inteligencia, eso era un programa que decía, vos fruncir los ojos, contestarle seriamente, está con la sonrisa, está contento. Actualmente lo que hay es nuevamente grandes cantidades de datos que ven cómo reacciona una persona cuando está con una cara o con otra. Eso, francamente, yo no sé si sería emociones. Nuevamente estamos entrando en un campo que no es el mío, ya sería psicología, y no me arriesgo demasiado a hablar sobre eso porque podría decir algo que no es. O sea, no sabría decirte en cuanto a emociones cómo se está con las máquinas. Hola Marcelo, buen día. Quería comentarle, yo vi una película, se llama Trascender, que trata mucho de todos estos temas. Y trata fundamentalmente de la tecnología después de la muerte. La película trata de un médico al que se inyecta, digamos, cosas en el cerebro y lo matan. Una vez que lo matan, ese médico se conecta con la nube y empieza, digamos, a revolucionar todo. O sea, alcanza la inmortalidad y a la vez el acceso a toda la información. ¿Cómo se podría relacionar todo esto que estamos viendo, la nanotecnología, la biotecnología, con el tema de la mortalidad humana? Claro, ya estamos hablando de cosas demasiado alejadas a lo mejor, ¿no? Yo les puedo contar lo que conozco y lo que leí que se hizo. Hay una persona que está investigando esto, creo que en un país, no era en China, pero creo que era Corea, no me acuerdo bien el nombre ahora, que lo que hace es escanear el cerebro y él supone que toda la inteligencia humana está en el cerebro. Escanea el cerebro e intenta hacer una copia de la disposición cerebral de las neuronas y de cómo se afectan. Y de esa manera logra capturar, si no el pensamiento, capturar sí el estado que tiene. La idea de él que está haciendo ahora, que es escanear el cerebro e intentar después meter esa configuración a una computadora y ver que reacciona igual. O sea, en cierta manera que se podría decir que si escanea esa persona, captura el cerebro, la pone en una computadora, el tipo sobrevive a cualquier cosa porque quedó vivo. Pero esto es una investigación demasiado de prueba todavía, demasiado experimental, que escapa a el trabajo neto que estamos haciendo, que es por ahora conseguir máquinas más rápidas, digamos. Es mucho más allá de lo que podemos ver ahora. ¿Qué tal? Sí, te voy a hacer una consulta. Digamos, la inteligencia también tiene cierto componente contextual, en el sentido de que no es lo mismo lograr algo acá que en China o que en Estados Unidos. Yo quería saber si la inteligencia artificial, digamos, tendía también a adaptarse a esos contextos del mundo o a romperlos buscando algún proceso estándar para resolver las cosas. No, ahí estamos perfectamente de acuerdo. La inteligencia, en una de sus definiciones, es adaptarnos nosotros al medio ambiente o adaptar el medio ambiente a nosotros como último estado. Es decir, la inteligencia artificial va a tomar soluciones distintas según a donde estemos. De hecho, nosotros mismos, una cosa que puede ser muy inteligente hecha acá, sería una barbaridad hecha en otro lado. Es decir, la inteligencia artificial tiene que tomar en cuenta el contexto. De hecho, se toma en cuenta el contexto. Si uno toma en cuenta un agente inteligente tradicional, de los que se ven, por ejemplo, un primer libro que pueden leer es el de Russell, que es Inteligencia Artificial. Y ahí lo que hace es poner ejemplos inteligentes. El agente inteligente, entre otras cosas, tiene unas tomas del contexto. Tiene
tiene sensores y tiene actuadores. El sensor lo ubica en el contexto y de acuerdo al contexto en que está, necesariamente con ese contexto toma la mejor solución posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por acá? No te digo. Buenos días. Usted comentaba el hecho de los implantes en el cerebro que estuvieron hablando y algo que a mí me llama la atención, el hecho de que se conecte con la nube, los riesgos para la salud. Los riesgos para la salud. ¿También lo están investigando eso? Los riesgos para la salud son una parte importantísima de esto. Por ahora lo que se está haciendo son implantes externos puestos sobre el cuero cabelludo que toman señales externas, con lo cual el riesgo es mínimo porque lo que hacen es tomar señal y devolverla después en forma de impulso, que no causa riesgos, parecería. El siguiente paso es inyectarlo en el cerebro. Ahí, bueno, el riesgo parecería estar y supongo que se harán pruebas, digamos. Pero eso estamos pensando en un futuro. Actualmente lo que se hace es censar con un casco, censar distintos puntos y ver cuáles puntos se afectan cuando uno quiere hacer algo. Yo, por ejemplo, pienso fuertemente en querer levantar esa computadora con un robot al lado. Cuando lo pienso, lo detecta y la levanta, sin que se me inyecte nada. El siguiente paso sería, para conseguir lo que queremos, sí, inyectar transmisores en el cerebro. Lo cual, bueno, habría que ver cómo hacer para que no cause riesgos a la salud que podrían ser importantes. Yo pensaba principalmente en el hecho de la radiación que puede implicar el tema de, no sé, una conexión con internet o... El tema radiación no parecería demasiado importante. Ahora estamos inmersos directamente en radiación. Estamos inmersos en radiación desde los celulares, los wifi y todo. Lo que va a resultar de esto se va a ver dentro de 20 años. Cada vez, cuando yo trabajaba en la época en la CNC, estaba ya en vista el problema ese, pero lo que se nos decía siempre era que si bien es cierto, el wifi provoca mucho problema, el celular uno lo tiene mucho más cerca, provoca más problemas, por lo tanto no pasa nada. O sea, los reales problemas se van a ver dentro de 20, 30 años porque son acumulativos. De todas maneras, estamos hablando de señales de muy baja potencia, así que no debería tener un riesgo serio. O sea, si es por potencia de radiación, no debería haber un riesgo serio. Dentro de lo que era inteligencia artificial, si la inteligencia artificial también puede programar una especie de virus que genere más inteligencias artificiales dentro de la nube o el internet, ¿no es un peligro también? Bueno, ese es justamente el peligro. Justamente el peligro es de la forma en que se va a dar, en el caso de que se dé, la forma en la que se va a dar el problema con la inteligencia artificial que se va a liberar. Seguramente en algún momento alguna máquina se va a liberar de ese botón rojo que la inhibe. Bueno, esa máquina se puede liberar a otras en forma de virus. Bueno, eso es el peor escenario que ven Stephen Hawking, que ven un montón de gente que ven la inteligencia artificial como un riesgo patente, cierto, y que nos va a llevar a terminar con nuestra civilización tal cual como la conocemos ahora. O sea, ellos son bastante dramáticos al respecto. Yo no lo soy tanto, pero bueno, ellos son en ellos. Stephen Hawking no se le puede contradecir fácilmente y él considera que la inteligencia artificial es realmente un riesgo. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo, terminamos justo. Les agradezco enormemente a todos y cualquier que tenga interés me mande un correo y muy contento se le voy a responder. Muchas gracias.